Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Mili, Jorge, sean bienvenidos. Shalom a todos. Vamos a dar comienzo a la última parte de esta serie, a pesar de que tiene dos apéndices que todavía van a quedar pendientes. Esta es la parte que encierra la parte central. Vamos a hablar de lo que falta, hablar de la era de Sukkot. Hoy vamos a hablar acerca de Yahshua cuando observa Sukkot. El apóstol Yahanan es el único escritor del Berij Hadashah que nos cuenta cómo Yahshua observó la fiesta de Sukkot. En el capítulo 7 dice, estaba próxima la fiesta de las cabañas de los yahuditas. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete allá a Judá para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que quiere darse a conocer hace algo en oculto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Este es un patrón profético de la segunda venida de Mashiach en la fiesta de las cabañas, o Sukkot, ¿no es cierto? Muestra que Yahshua viene en medio de esta fiesta y que el Ruach HaKodesh será derramado en el octavo día. También muestra que sus hermanos querían que se mostrara abiertamente para publicitarse. Parecen haber creído que si él hiciera una demostración de sus poderes y habilidades para sanar, ¿no es cierto?, y otros milagros, entonces todos proclamarían que él era el rey, aunque en verdad Yahanan nos dice que ellos no creían en él. Por lo que más probablemente estarían sugiriendo eso porque no creían, para descorazonarlos, ¿no es cierto? En ese momento, por lo menos, no estaban de acuerdo con las técnicas de marketing de Yahshua, ¿no es cierto? Y eso realmente nos pasa a muchos en la vida de creyentes. Hola Carla, hola Flor, bienvenidas. Entonces, Yahshua les dijo, mi tiempo no ha llegado todavía. Pero para ustedes cualquier momento es bueno. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Después de decir esto, se quedó en el Galil. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Continúa el capítulo 7 de Yahanan. Yahshua dijo que aún no era su tiempo para manifestarse abiertamente, no era su momento de ser proclamado rey y tomar la posición que le correspondía como heredero de todas las cosas. El mandato de dominio se le había dado a Adán, ¿no es cierto?, como ya hemos dicho en Bereshit en el capítulo 1, y este derecho de tener dominio sobre la tierra se había transferido a Shet, Noah, Shem, Abraham, Yitzhak, Jacob, Yehudá, David, ¿no es cierto? Y había llegado hasta él finalmente a Yahshua. Yahshua era el legítimo rey de la tierra, pero debía ser proclamado abiertamente en una hora determinada, así que no era esa aún. La primera vez que Yahshua se dejó proclamar abiertamente fue el domingo de Ramos, ¿no es cierto?, como es conocido, unos días antes de ser clavado en el madero. Aunque era la temporada de Pesaj, la gente actuaba como si fuera la fiesta de Sukkot, agitando ramas de palmeras y cantando el Mizmor 118. Si la gente hubiera conocido los tiempos señalados, habrían entendido que su tiempo, el tiempo de Mashiach, ¿no es cierto?, de gobernar la tierra, no llegaría en Pesach, sino en la fiesta de Sukkot. Aún así, la gente está estableciendo en este momento un patrón profético en el domingo de Ramos, ¿no es cierto? Así es conocido, ¿no es cierto?, esa fecha históricamente, que se va a manifestar más tarde en la hora señalada. En Yahanan, capítulo 7, ¿sí?, Yahshua hizo una declaración bastante extraña de que el mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, de que sus obras son malas. ¿Qué tenía que ver esa declaración con lo que estaba sucediendo? Parece ser una declaración profética de que mientras el mundo odia a Yahshua, no lo verán manifestado abiertamente. A partir de esto parecería ser que Yahshua se va a manifestar abiertamente como rey de reyes entre todas las naciones. Sin embargo, los hombres no necesariamente lo verán hasta que hayan llegado a amarlo. Hola Blanca, bienvenida. Entonces, en otras palabras, todos los hombres deben pasar por las etapas de desarrollo en sus vidas creyentes, ¿no es cierto? Sabemos que cada uno tiene
el desarrollo de la vida es un proceso y cada uno está en un nivel diferente de acuerdo al momento en el que entra en la carrera, por así decir, y de acuerdo a la velocidad en la que avanza. Entonces, eso depende de cada persona. Y todos los hombres tienen que pasar por este desarrollo, ¿sí? A medida que llegan a conocerlo y amar a Mashiach. Estas etapas están representadas justamente en los 3 días de las fiestas de Israel, ¿sí? Así como en las 3 partes del tabernáculo de Moshe, algo que vamos a estudiar bien en breve. En nuestra experiencia de justificación de Pesaj entramos en el atrio exterior del tabernáculo de Moshe y desde ahí vemos a Mashiach en una luz tenue a través de 2 velos. A medida que avanzamos del atrio exterior al lugar santo a través de las experiencias de Shavuot, ¿no es cierto? Pasamos por otro velo y vemos a Mashiach en una luz mayor, ya lo vemos un poco más claramente a pesar de que todavía no está en plenitud, ¿sí? Pero solamente cuando penetramos ese tercer velo por medio de la fiesta de Sukkot, nos encontramos cara a cara con Yeshua en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y en toda su gloria. Los precedentes bíblicos indican que cuando Elohim viene en gloria, esconde siempre esa gloria por velos, a través de velos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los hombres no estamos equipados para verlo en toda su gloria, en su plenitud, ¿sí? El propósito de las 3 fiestas es preparar los corazones de los hombres para ver su gloria cuando venga. Parece probable entonces que la segunda venida de Mashiach no será una manifestación abierta de sí mismo al mundo entero al mismo tiempo, sino una aplicación a cada una de las personas. Solo los vencedores que entren en la experiencia de Sukkot podrán apreciar esa plenitud, porque van a haber recibido los cuerpos de manera plena, ¿sí? El resto del mundo lo verá solo a través de velos todavía, hasta que en un momento posterior, cuando sus ojos hayan sido alumbrados y hayan recibido sus cuerpos finalmente. La mayoría de la gente quizás, y estas son teorías, ¿no es cierto?, verá a Mashiach solo a través de su cuerpo, o sea, a través de la novia. Esto también será verlo literalmente, ¿sí? Porque si él afirma que verlo a él es verlo al Padre, de la misma manera ver a la novia será verlo a él, ¿no es cierto? Entonces, los vencedores glorificados velarán esa gloria cuando vengan a enseñar al mundo y a Elohim, ¿no es cierto? Vengan a ministrar a Yahweh, a la gente y sus caminos. Al igual que Moshe. Moshe también tuvo que cubrir su rostro para no asustar a la gente. La gloria de Elohim es demasiado para el hombre carnal hasta que ha tenido la oportunidad de crecer en el conocimiento de su gloria. La carne siempre se asusta, tiene miedo de la manifestación plena de la gloria, ¿no es cierto? Entonces, Yeshua no fue abiertamente a Jerusalén para esa fiesta de Sukkot, ¿no es cierto? Como acabamos de ver. Fue en secreto, dice, y ni siquiera fue con sus discípulos. Esto parece algo muy extraño, ¿no es cierto?, para él, porque realmente no vemos esta actitud en otros lugares. Al enviar a los discípulos al frente, él preparó el escenario para un patrón profético de su segunda venida. Vino a Jerusalén, pero no abiertamente, sino en secreto. Muchos estaban buscando su venida, pero no sabían que él estaba ahí, ni siquiera lo vieron, dice Yahanan, continuando, los yahuditas lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Se hacían muchos comentarios sobre él entre las multitudes. Unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, pero engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los dirigentes yahuditas. Finalmente, entonces, Yeshua hizo su aparición. No fue específicamente a los discípulos, sino que de repente apareció enseñando en el templo. Dice, cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, Yeshua subió al templo y se puso a enseñar. ¿Sí? Esto está en el Pasuk 14. Este patrón profético parece indicar que Yeshua vendrá en medio de la fiesta de Sukkot de algún año, ¿no es cierto? No sabemos de cuándo, en qué momento exactamente vendrá, ¿no es cierto? La manera de su venida será en secreto, pero no en secreto como están diciendo, como se afirma, ¿no es cierto? Va a venir a raptar a alguno, no tiene nada que ver. Pero de repente se manifestará en el templo enseñando, de repente va a ser visto en el templo enseñando. En el antiguo orden, Elohim habita edificios
de piedras y maderas, ¿no es cierto? Esas eran las sombras, pero hoy ha mudado y ha tomado residencia en su pueblo. Ya tenemos, nosotros somos sus templos, ¿no es cierto? Shaul dice que nosotros ahora somos esos templos en Corintín y Malés, por lo tanto, lo que Yahshua hizo en su primer venida, apareciendo repentinamente en el templo de madera y piedra, no es lo que será en la segunda vez. Estas son sombras de la próxima, ¿no es cierto? Esta vez aparecerá o se manifestará, ¿no es cierto?, al mundo en su pueblo, su verdadero templo. Esa es la cosa que el Padre ha venido buscando y levantando, ¿no es cierto? Y es la parte que a él más le interesa, ¿no? Manifestar, ¿no es cierto? Él quiere que el mundo reconozca su casa, ¿sí? Como ya dijimos anteriormente, los vencedores lo verán cara a cara en ese momento, pero el resto de la gente lo verá a través de velos, porque la carne no va a poder soportarlo, y de esa manera la manifestación será en grados menores, exactamente como Moshe lo hacía, ¿sí? Y en su momento, si perseveran, también ellos lo verán, porque sabemos perfectamente que en el final siempre todos recibirán finalmente los cuerpos. ¿Cuándo cada ojo lo verá? Dice en Gitgalú capítulo 7, miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Vamos a analizar algunas cosas, ¿no es cierto? Porque todas estas profecías nos generan preguntas a todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? Porque todo tiene que ver con esta nueva era en la cual vamos a entrar y de la cual sabemos bastante poco, lamentablemente. Esto es simplemente una declaración de hecho, lo que acabamos de leer. El Pasuk dice que incluso los que lo traspasaron lo verán, ¿no es cierto? Estos individuos entran dentro de la categoría de injustos y también de muertos, y por lo que no pueden estar presentes en la primera resurrección, supuestamente. Ellos lo verán ciertamente cuando sean resucitados, ¿sí? Sin duda alguna, todo ojo lo verá. Sí, eso sucederá, cada uno en su momento. La cuestión es, ¿será necesario que sea todo el mundo junto? Todas las tribus se lamentarán por él, no porque estén llorando por lo que sucederá, ¿sí? Como muchos se predican, ¿no es cierto?, con miedo al infierno, sino como se llora por un primogénito, como dice Zeharía en el capítulo 12. Pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como por un hijo favorito y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Ellos reconocerán entonces el error que cometieron al rechazarlo, no solo los que lo mataron, ciertamente, sino también los que lo rechazaron, que es otra forma de matar, ¿no es cierto?, como Mashiach enseñó. Tenemos el testimonio de Kefá, ¿no es cierto?, en Maasé, en Hechos, en el capítulo 3, donde habla de los tiempos de refrigerio y de la restauración de todas las cosas. Kefá parece indicar que Mashiach debe permanecer en el cielo hasta que estos tiempos ocurran. Él dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh y él envíe a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yahshua el Mashiach. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moshe en verdad dijo, Yahweh su Elohim les levantará de entre sus hermanos a un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escuche a aquel profeta será excluida del pueblo. Estos tiempos de restauración y refrigerio, ¿no es cierto?, no son momentos históricos, sino largos periodos de tiempo en las edades venideras, ¿no es cierto? El comienzo de estos tiempos coincide con la segunda venida de Mashiach, cuando los vencedores cumplen la fiesta de Sukkot. El cumplimiento de esta fiesta es, en efecto, la autoridad para entrar al lugar santísimo. Esto comenzará a ser realizado y comenzará a ser restituida a la humanidad, primero a las primicias, esta autoridad que le fue que fue perdida, ¿no es cierto? Le fue quitada porque fue perdida. Y de esta manera, el cumplimiento de esta fiesta, al recibir la autoridad para entrar en el lugar santísimo, está rompiendo el tercer y último velo que nos separa de Elohim y nos oculta de su gloria. Esa es la última fase que falta para poder acceder en plenitud, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos parece que la única manera en que los hombres verán realmente a Mashiach en su gloria será cuando entren a la fiesta de Sukkot.
Pero no todos atravesarán este velo al comienzo del milenio, ya lo sabemos, y esto solo estará reservado para los vencedores en plenitud, ¿sí? Repetimos las cosas siempre, que entonces actuarán como intermediarios entre el cielo y la tierra. Esto es lo que está especificado en el libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, de Yahezkel, acerca del sacerdocio de Melquisedec, del cual ya hablaremos en su momento también, ¿sí? Y entonces él estará entre Mashiach y los creyentes trigos y también de los gentiles de las naciones. En ese momento será cuando las naciones buscarán realmente con deseo ser enseñados, ¿sí? Esto se llevará a cabo durante un periodo de tiempo. Si la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar que cuando Yeshua venga, él hará todo inmediatamente. Y ese es un error que ha sido cometido en todas las edades, ¿sí? En todas las épocas siempre hemos estado pensando que así que llega, ya está aplicado, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, los judíos rechazaron a Mashiach en su momento porque él no cumplió todas las partes, cumplió una parte nada más, ¿no es cierto?, la primera vez. Entonces ahí lo rechazaron como que no hubiera cumplido todo. Hola Luis, bienvenido. Esto en general, ese ha sido el pensamiento, sí, de todas las épocas. Así que hemos sido enseñados que todos los impíos serán destruidos y los justos serán llevados al cielo. Grosso modo, esa es la idea. ¿Sí? Esta visión simplista también nos ha impedido apreciar completamente el gran milenio del Shabbat. ¿Sí? No, ha sido minimizado completamente la importancia del milenio, donde Elohim pone a la tierra en un tiempo de descanso bajo su gobierno. ¿Sí? Creo que los vencedores serán los únicos resucitados de entre los muertos y glorificados en el 8º día de Sukkot, en el comienzo de este periodo de 1000 años. También creo que el resto de la congregación estará en la experiencia plena de Sukkot al comienzo del 8º día de este periodo justamente de 1000 años. Y esto será en los primeros días después del milenio del Shabbat, en el comienzo de la segunda semana milenial. La distinción entre estas dos resurrecciones, que ya lo hemos estudiado antes en Hitgalut 20, apunta a la idea de que no todos los creyentes llegarán a la perfección al mismo tiempo, lo cual no quiere decir que se van a perder, ¿no es cierto?, algunos, no. Esto ya lo estudiamos. Sugiere bien firmemente que la congregación va a necesitar continuar aprendiendo y progresando en el camino de la justicia que se mueve desde Pesach hasta Shavuot y ahí a Sukkot. Ese es el camino, ¿sí?, porque ese es el diseño del plan que Yahweh ha decretado. En otras palabras, los creyentes que se han desarrollado solo parcialmente en su caminar con Elohim no podrán ver la gloria de Elohim en el lugar santísimo, o sea, en total plenitud, ¿sí? Hasta que hayan aprendido las lecciones, ¿no es cierto?, como corresponde. Si no han desvelado antes las cosas, entonces no podrán verlas porque no habrán estado capacitadas. Eso no quiere decir que no las pueden llegar a ver en su momento, ciertamente, van a continuar siendo capacitados, ¿sí? No se les permitirá más actuar de manera perezosa, eso ciertamente durante el milenio se sabe que al todo será regido con vara de hierro, ¿sí? Entonces la persona ya no va a poder andar diciendo no importa lo que haga, ya que todos seremos glorificados al mismo tiempo cuando venga Yahshua, que es una creencia general que permea, ¿no es cierto?, a las religiones en sus diferentes denominaciones de los creyentes. No obstante, todos podrán ciertamente ver a Mashiach en los vencedores cuando manifiesten plenamente el carácter de Mashiach y realicen sus obras en la tierra. Esto será ciertamente un fuerte aliciente, una fuerte demostración de lo que él ha prometido, que es verdadero, que existe y que la gente puede llegar a alcanzarlo, y la gente deseará verdaderamente tener esa manifestación en sus vidas, por eso lo buscarán sinceramente, ¿sí? Esto será exactamente lo mismo que Yeshua vino a hacer cuando realizó las obras de su Padre. Los vencedores realizarán las obras de Mashiach, y el mundo podrá ver a Mashiach a través de ellos, ¿no es cierto?, en ese momento. Yeshua dijo que harían obras más grandes que él, ¿no es cierto?, en Yahanan 14. En un sentido muy real, estos vencedores tienen el llamado de ser la gran nube de testigos de Mashiach, ¿sí? Leemos en Hitgalut 1:7, que ya citamos, ¿no es cierto? He aquí, él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Si tomamos estas nubes para indicar sus testigos, o sea, la nube de testigos que aparece en Ibrim, ¿sí? Si las tomamos esta nube, los vencedores, entonces el pasuk podría significar que al principio él manifestará su gloria solo a través de esos testigos, porque a muchos les faltará aún atravesar el último velo. Yahshua dijo que si me ven, han visto al Padre.
Sí, de la misma manera también cuando vemos a un vencedor perfeccionado y glorificado, todavía no hay ninguno que haya sido glorificado, de manera que es una cosa que nadie ha visto en plenitud actualmente. Entonces, pero si cuando lo veamos, cuando estos vencedores sean glorificados, habremos visto a Mashiach a través de ellos, de la misma manera que cuando alguien veía a Mashiach, veía al Padre, ¿no es cierto? Una nube no solo manifiesta la gloria de Elohim, sino que también oculta o vela su gloria, ¿no es cierto? No es solamente para manifestar, sino también para ocultar. Recordemos que la carne de Yeshua fue un velo, ciertamente, que escondió la gloria de Elohim mientras caminaba en esta tierra. Por eso el velo fue rasgado en su muerte. De la misma manera, los vencedores, que son su cuerpo, también serán un velo que cubre su gloria de momento, ¿no es cierto? En la última etapa de la semana. Cuando el resto de la gente los vea en la tierra, estarán viendo el cuerpo de Mashiach, pero no su gloria completa. No lo podrán ver todavía en plenitud porque no habrán sido capacitados completamente. Lo manifestarán estos vencedores como Yeshua manifestó la gloria del Padre. Pero aún el cuerpo no estará completo. El cuerpo todavía va a estar siendo perfeccionado una parte. El cuerpo son todos los creyentes, no solamente los vencedores. De manera que los vencedores, a pesar de que estén recibiendo esta primicia, van a tener que seguir esperando a sus hermanos, ¿no es cierto? Así que es necesario que el resto de la compañía del trigo avance para llegar al mismo nivel. De la misma manera, los vencedores entonces manifestarán y ocultarán su gloria de aquellos que aún no son capaces y calificados para ver la gloria de Elohim en toda su magnitud. Estos vencedores tendrán cuerpos espirituales como los que tuvo Yeshua, ¿no es cierto?, después de su resurrección, y aparecerán ante otros como personas normales, de la misma manera en que Yeshua apareció delante de los discípulos, ¿no es cierto?, con sabiduría y acciones anormales, eso sí, porque ya tendrán una plenitud del Ruach, entonces ahí podrán estar manifestando plenamente a Mashiach. De hecho, Yahezkel 44 deja claro que cuando los vencedores ministran a otros que aún están en la carne, ¿no es cierto?, que es el patio externo, ¿no es cierto?, deben dejar su ropa de lino primero y vestirse de ropa de lana, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos. Esto es comparable a Moshe cuando enseñó a las personas con un velo sobre su rostro, ¿sí? Se le exigió que velara la gloria que apareció en él para que la gente no la viera, porque la gente no podía soportar ver la gloria de Elohim en ese momento en sus vidas y estaba solamente reflejada, ¿no es cierto?, porque era un reflejo que después se le desaparecía, ¿no es cierto?, con el tiempo a Moshe, y ni siquiera eso podía tolerar la gente. Así que imaginemos, la gloria plena nos destruye por completo, porque la carne no puede estar en presencia de su gloria. Y Yahshua HaMashiach siempre ha estado presente en la tierra, ¿sí? Él creó todas las cosas y nunca ha dejado a la tierra en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, Yahshua dijo que debía irse, pero luego le dijo a los discípulos que nunca los abandonaría y ni los dejaría, ¿no es cierto? Dice en Ibrín 13. Sin embargo, también les dijo que debía dejarlos para enviarles otro consolador, ¿no es cierto? Esto puede ser bastante confuso para el creyente promedio, o sea, ¿está aquí o no está aquí? Esa es una confusión que mucha gente tiene. La pregunta no es exactamente si él está en la tierra o no, es realmente una cuestión de su manifestación. Y debemos empezar a ver las cosas del plano espiritual con mente espiritual y no con mente material, ¿sí? Aún no se ha manifestado plenamente en la tierra, todavía no ha salido de detrás del velo, eso es real, ¿sí? Todavía está velado por las nubes, porque la tierra aún no está lista para contemplar su plena gloria. En este momento estamos en esa situación. Por lo tanto, la venida de Mashiach no puede implicar que alguna vez realmente abandonó la tierra. En sí no hay ese abandono. En el plano espiritual las cosas se manejan diferente de nuestro plano material. Fue quitado de nuestra vista por las nubes, ¿sí? Se cubrió con nubes de testigos, de modo que para verlo uno debe mirar su cuerpo. Y sin embargo, el propósito final de Elohim es exponerse a sí mismo, ¿sí?, en su gloria desnuda, por así decirlo, ¿no es cierto?, sin que haya velos intermediarios, que el hombre consiga volver a verlo completamente en plenitud. Esto sucederá
en etapas, porque Él trabaja de esa manera, Él lo ha determinado así. Mientras el resto de la humanidad sigue el camino desde el atrio exterior, ¿no es cierto?, hasta el lugar santísimo. Es un camino que cada uno, todos deben recorrer para poder acercarse a Él. Los vencedores son aquellos que llegaron primero, ¿sí?, a la plena madurez. Solamente llegaron antes, sí, por así decir, pero ciertamente no son los únicos que van a contemplar la gloria final en el final de los tiempos. En otras palabras, yo creo que Yahshua ciertamente va a manifestar su presencia en la tierra, pero parece más probable que la mayoría de la población durante el milenio lo vea encubierto, ¿sí?, a través de los vencedores, hasta que todos hayan madurado en Mashiach, pasado por el juicio, y así cuando reciban, sí, verdaderamente sus nuevos cuerpos, de esa manera sí pueden estar en presencia, porque para estar en presencia de su gloria se necesitan los cuerpos glorificados. Nuestros cuerpos de carne no pueden soportarlo. Entonces, la nube de los testigos será la vestimenta, por así decir, de Mashiach, ¿sí?, por decirlo de alguna forma. Cuando una persona está completamente vestida, vemos su ropa, no vemos a la persona, obviamente, ¿no es cierto? Y sin embargo, estamos acostumbrados a decir que vimos a la persona. Así va a ser con Mashiach de momento. Sabemos que esas cosas son para completar la semana, el último día. El milenio no forma una cosa aparte como nos han enseñado. El milenio es el último día de una semana. Ciertamente es una cosa especial porque es un Shabbat, ¿no es cierto?, en la semana. Y sin embargo, forma parte de esa semana. No es ni la eternidad ni nada de todas las cosas que han estado enseñando. Es la culminación de esta semana, justamente. Y en este sentido, continuará siendo un aprendizaje, solo que, como todo Shabbat, es un aprendizaje ahora bien concentrado en todas las cosas que son del Padre. Hay algunos que reconocen estas cosas, pero concluyen que Yahshua no vendrá en persona, sino que vendrá solo a través de sus santos o de la congregación. Otros van tan lejos como para decir que Yahshua ya no es un individuo que es distinto a su cuerpo, o sea que está mezclado dentro y ya no es un individuo, lo cual estaría negando el hecho de que él está sentado a la derecha del Padre. Creo que estas opiniones llevan el punto un poco demasiado lejos, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera todas estas interpretaciones en última instancia son teorizaciones acerca de un ámbito que no terminamos de comprender plenamente, por lo menos no ahora, ¿no es cierto?, que no tenemos una comprensión cabal y completa de lo que es el ámbito espiritual. Desde mi punto de vista, Yahshua siempre permanecerá distinto de la humanidad, porque a pesar de que Él está hoy dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada creyente, también se afirma que está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y nosotros no somos Él. Si Él estuviera solamente en nuestro interior, habría una mezcla completa y absoluta, pero Él es la cabeza siempre, no deja de ser eso. Imposible en nuestro plano material, ciertamente, pero bastante más simple en el plano espiritual. Él es la cabeza y su cuerpo somos nosotros. Esa es la diferencia. La cabeza y el cuerpo deben unirse como uno solo, y eso es lo que todo este proceso está buscando hacer. Pero la cabeza siempre será la cabeza y el cuerpo siempre será el cuerpo. De esa manera, Yahshua HaMashiach se casará con la novia y, sin embargo, permanecerá separado de ella, ¿no es cierto? En el mismo sentido en que el esposo y la esposa están unidos como uno, ¿sí?, pero sin embargo siguen siendo distintos, ¿sí? Yahshua HaMashiach viene otra vez entonces como un individuo distinto. Sin embargo, Él ha estado aquí desde el principio de los tiempos. Son cosas que parecen contradictorias a la mente material, pero no a la mente espiritual. El problema es que desde el advenimiento del pecado, desde que llegó el pecado, Elohim tuvo que esconder su gloria a la humanidad, porque si no la humanidad sería destruida. El propósito de la venida de Mashiach no es cambiar de lugar, sino manifestarse en la dimensión espiritual en el universo físico. Y va a tener que comenzar a hacerlo de a poco, como realmente Él hace todas las cosas. Y esto continuará hasta que toda la tierra esté llena de su gloria. Estos son entonces los tiempos de refrigerio y restauración de todas las cosas profetizadas, como leímos en Masé 3. Los cielos deben retener, entre comillas, a Mashiach hasta la plenitud de estos tiempos. En realidad tienen que retenerlo en el sentido de que no puede ser manifestado en plenitud. Cuando Mashiach viene, es el cielo mismo viniendo a la tierra realmente, porque donde Él está, ahí está el cielo, ahí está su gloria, ¿no es cierto? Su propia presencia transforma la tierra en el cielo, y sabemos que en última instancia su gloria cubrirá la tierra, convirtiéndola en una nueva tierra que será celestial, ¿sí? Pero este será un proceso de tiempo porque así el Padre lo ha determinado, ¿sí? Y a
medida que los hombres maduren y crezcan para convertirse en Mashiach, llegarán plenamente a su presencia y manifestarán su gloria. En este sentido, Mashiach debe permanecer en el reino o dimensión espiritual llamado cielo, lo que nosotros llamamos cielo, ¿no es cierto?, esa dimensión, hasta que toda la tierra manifieste su gloria. Solo así entonces se restaurarán todas las cosas por completo, y entonces podemos decir verdaderamente que Mashiach ha venido a la tierra en el sentido más completo posible en aquel momento. Malaquía 3 dice: miren, yo envío a mi mensajero a aclarar el camino delante de mí, y el Jadón que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego del fundidor y como lejía del lavandero. Actuará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los descendientes de Leví y los refinará como oro y plata, para que presenten ofrendas de justicia. Entonces las ofrendas de Yahudá y Jerusalén serán agradables a Yahweh, como en los días de antaño y en los años de la antigüedad. Malaquía nos cuenta algunos aspectos de su apariencia, ¿sí? Él vendrá como fundidor y purificador de plata, dice, para que el verdadero sacerdocio pueda ofrecer a Elohim un sacrificio aceptable. Esto encaja perfectamente con el templo de Yahezkel, ¿no es cierto? Esto está escrito ciertamente en términos del Tanaj, ¿no? ¿Verdad? Pero debemos verlo también a la luz del Berij Hadashah, de la parte ya de la realización de las cosas. El sacerdocio que Elohim está estableciendo ahora ya no es un sacerdocio levítico, como aclara bien Yahezkel, sino que es de la orden de Melquisedec, ¿sí?, de la cual Yeshua es el sumo sacerdote. Malaquía escribió en su primer capítulo que los sacerdotes de su época estaban ofreciendo sacrificios ciegos y cojos en el altar, y le preguntó a la gente si Elohim estaba complacido con esto. De esta manera, en el capítulo 3, Malaquía profetiza que Elohim iba a purificar y limpiar el sacerdocio para que pudieran ofrecerle ofrendas aceptables, lo que él deseaba, ¿sí? Ya aún nos dice en Romanillín 12 que debemos presentarnos ante Elohim como sacrificios vivos, ¿verdad? Y aceptables para él. El problema es que Yeshaya 42 pregunta: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Sí? Esto se confirma en muchos lugares en los escritos de Yeshaya, ¿no es cierto? Yeshaya incluso dice que Elohim cegó realmente los ojos de sus siervos. Y esto también habla de que muchos cojean entre dos pensamientos, ¿no es cierto? Como les recriminó Elías, ¿no es cierto?, Elías en su momento. Esta es la naturaleza del creyente, ¿sí? Mientras que él está limitado en este momento, en estas etapas, por la revelación de Pesaj y Shavuot. Son revelaciones limitadas, ¿no es cierto? Los velos todavía nos ciegan a la verdadera naturaleza de Elohim en su gloria. Todavía estamos limitados en nuestra capacidad para caminar la vida creyente. No la tenemos en plenitud, ¿sí? Porque aunque hemos sido imputados justos, todavía no somos justos. No hemos recibido la garantía, pero no la plenitud de esa promesa. Hola Andrés, bienvenido. En otras palabras, todavía no somos en plenitud ofrendas aceptables para Elohim en el sentido más completo de la palabra, ¿sí? La fiesta de Sukkot es un momento en el que todas estas cosas cambiarán, ya que Él vendrá a su templo, a su cuerpo, su sacerdocio, para purificarlos, a fin de que puedan ofrecer verdaderamente una fiesta aceptable. Esta será la tarea durante todo el milenio. La ley divina en Vayikra 2 establece que ninguna ofrenda puede mezclarse con levaduras. Sin embargo, la ofrenda pentecostal, sabemos bien, porque ya lo estudiamos, eran dos panes, o gasas de pan horneados con levadura, ¿sí? Esto nos profetiza que mientras permanecemos en Shavuot, que es la era en la cual estamos, somos una ofrenda inaceptable a Elohim en el sentido supremo, ¿sí?, en el sentido perfecto. Él debe purificarnos a través de la fiesta de Sukkot para que podamos llegar plenamente a la presencia divina sin velos, esta vez entre nosotros. Esa es la finalidad de todas las cosas, que ya no haya velos que se interpongan y que nos dificulten en cierta medida la comprensión plena de lo que es nuestro Padre. El octavo día de Sukkot, Yeshua profetizó
en el octavo día de Sukkot, acerca del derramamiento del Ruach HaKodesh en Yahanan, capítulo 7, dice: en el último día, el día grande de la fiesta, Yahshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Yahshua aún no había sido glorificado. En aquellos días era costumbre que el sacerdote en el templo sirviera una ofrenda de agua cada mañana durante 7 días durante la fiesta de Sukkot. Aunque no está explícitamente ordenado en la Torá, los judíos actuales afirman que la libación del agua es parte de la tradición oral transmitida desde Moshe, y esta era la práctica que se realizaba en aquella época. Esta es la ceremonia llamada Nisuch Hamayim, ¿sí? Esta ceremonia estaba conectada a la lluvia y era acompañada de tefilot y oraciones de alabanza, ¿no es cierto?, pidiendo la lluvia para la tierra y sus productos para el año que estaba entrando, ¿no es cierto?, según el calendario de ellos que comienza en otoño. Esta ceremonia fue recuperada recientemente en Jerusalén, en el pasado Sukkot de 2018, ¿sí? Fue implementada nuevamente. La ceremonia no aparece entonces en las escrituras, pero sabemos que ya era una tradición en vigencia en la época de Mashiach, y como muchas cosas inventadas por los hombres, Yahweh permite algunas que le sirven para enviar su mensaje. El agua era derramada en una jarra de plata durante 7 días, pero no en el octavo. ¿Sí? Entonces, cuando Yahshua clamó a los hombres que vinieran a él para beber, significaba un tipo diferente de agua que se derramaría en el octavo día de Sukkot. Simbólicamente, verter el agua en la fiesta de Sukkot tenía la intención de representar el Ruach de Elohim siendo derramado, como lo profetizó Joel, ¿no es cierto? Hijos de Sión, alégrense y regocíjense en Yahweh su Elohim, porque Él les ha dado la lluvia temprana en su bondad. Ahora hace caer la lluvia como antes, la lluvia temprana y la tardía. Las eras se llenarán de grano y los lagares rebosarán el vino nuevo y el aceite. Esto está en el capítulo 2 de Joel. La gente, sin embargo, veía esto de una manera más carnal, obviamente, no comprendían. En aquella época sabemos que ni siquiera las sombras estaban siendo vistas completamente, porque Shaul fue el primero en empezar a mostrarles que todas esas cosas eran sombras de lo que Mashiach acababa de hacer, y aún faltaba ver todo el recorrido de esta era, ¿no es cierto? Entonces ellos pensaban que esta ceremonia meramente estaban orando nada más que para pedir lluvia. Esa era la intención real de sus corazones, ¿no es cierto? Era lo que ellos estaban pidiendo. Y esa lluvia generalmente empezaba a caer alrededor de la época justamente de Sukkot. Cuando Yahshua proclamó entonces con voz fuerte que los hombres debían venir a él para beber, y que esto daría lugar a un río de agua viva que fluiría de su interior, ¿no es cierto?, en realidad se estaba refiriendo a Yeshaya en el capítulo 12, que dice: ese es el Elohim que me da el triunfo, estoy confiado sin temor, porque Yahweh es mi fortaleza y mi poder, él ha sido mi liberación. Con gozo sacarán ustedes agua de los manantiales del triunfo, ¿sí? Como de costumbre, a las traducciones esconden, ¿no es cierto?, la verdad. 2 veces la Biblia por lo menos traduce triunfo, la palabra, ¿no es cierto?, que es la palabra es Yeshua, ¿sí?, que significa salvación. Entonces la gente no sacará agua de ciertos manantiales de triunfo, ¿sí?, sino de los manantiales de la salvación. Esa es realmente. Y cuando Mashiach dijo esas cosas, él se estaba colocando a sí mismo. Entonces la salvación es Yeshua, ¿sí?, es la salvación de Yah. Así que en realidad ella ya estaba profetizando que Yahweh se ha convertido en Yahshua, se ha manifestado en Yahshua, ¿sí?, el Elohim de mi salvación. Es decir, Yahshua HaMashiach fue conocido como Yahweh en el Tanaj antes de su encarnación en la tierra, porque él estaba con el Padre. Estas cosas ya las hemos estudiado a lo largo de toda la serie de Bereshit y demás. Además, y ella ya profetiza que sacarán agua con alegría de los manantiales de Yahshua, ¿no es cierto?, de la salvación. Como ya hemos visto, el templo de Shlomo fue glorificado en el octavo día en la fiesta de Sukkot también, ¿no es cierto? Este evento también profetizaba la glorificación de un nuevo templo, pero esta vez hecho de piedras vivas, ¿no es cierto?, del cual Shavuot era solamente una garantía inicial, ¿sí?, una entrada. El hecho de que Yahshua profetizara sobre el derramamiento de Ruach en el último día de la fiesta de Sukkot muestra que ese es el tiempo señalado para la plenitud del Ruach que debe venir.
La presentación de los primogénitos. La fiesta de Sukkot duraba una semana, ¿no es cierto? Y sin embargo había una ceremonia final en el 8º día para coronar esta fiesta con total gloria. La ley divina en sí misma es relativamente silenciosa a este respecto, así no dice mucho en las escrituras. Y exige únicamente que el primer y el 8º día sean días de reposo, como dicen Vayikra. Mira, el día 15 del 7º mes, cuando ustedes hayan recogido el campo de su tierra, observarán la festividad de Yahweh por 7 días. Un reposo completo en el primer día y un reposo completo en el 8º día. Estas son las indicaciones. Como vimos anteriormente, este 8º día de Sukkot fue llamado el último día, el gran día de la fiesta, ¿no es cierto? En Yahanan 7. Y así Yahanan consideró que era la culminación, ciertamente, de la fiesta en sí misma, y no como algunos creen un día separado de la fiesta, que se han realizado muchas modificaciones en los cronogramas, ¿no es cierto?, del judaísmo. La circuncisión también se realizaba en el 8º día, con algo que todos sabemos, ¿no es cierto?, y esto se remonta a su institución con Abraham, ¿sí?, antes del nacimiento de Isaac. En el 8º día, Yosef y Miriam llevaron a Yeshua al templo para su circuncisión, ¿no es cierto?, como debía, y para registrar su nombre oficialmente, una costumbre que ya había sido comenzada para sus épocas. En Lucas en el capítulo 2 dice: y cuando se completaron 8 días de su circuncisión, su nombre fue llamado Yeshua, el nombre dado por el Malaj antes que fuera concebido en el vientre. Los hijos eran nombrados en el 8º día oficialmente cuando sus nacimientos eran registrados en los libros de la genealogía del templo, ¿sí? Estos registros fueron importantes porque realmente establecieron legalmente los nombres de aquellos que estaban bajo el pacto. Esa era la cuestión. Era una imagen tenue del libro de la vida, por así decir, ¿no es cierto? Porque se suponía que debía registrar los nombres de aquellos que tenían fe en Elohim y eran obedientes a su ley. Por supuesto, esto no habla de los corazones como están registrados verdaderamente en el libro de la vida, y sin embargo es un símbolo, ¿sí? Por supuesto, este objetivo fracasó bastante miserablemente, ya sabemos. No obstante, es un patrón imperfecto de un libro mucho más perfecto, que es el de la vida, que está escrito en el cielo y que es totalmente exacto, ¿sí? Este libro está referenciado no solo en Jikalut 20, sino también en el mismo Moshe, en Shemot 32. Todo esto instituye un principio de la ley divina que establece los tiempos señalados para el nombramiento de los hijos y la circuncisión del corazón. Los vencedores o la compañía de la Seba tendrán su corazón circuncidado en el 8º día de Sukkot. La congregación, que es la compañía del trigo, tendrá su corazón circuncidado después del 7º milenio, es decir, al comienzo del 8º periodo de 1000 años de la historia. La compañía de la uva de las naciones tendrán sus corazones circuncidados en el 50º milenio, o antes si salen antes, ¿no es cierto? Que sería el gran jubileo de la creación. El 50º año es también un 8º año, ¿no es cierto? Ciertamente, el año 50 es un año 8º, ¿sí? Porque sigue el descanso sabático de 49. Por esta razón, toda la creación espera la manifestación de los hijos de Elohim, los vencedores primero y luego la congregación, ¿sí? Cuando se vean estas manifestaciones, sabrán que también hay esperanza para todos, para el resto, para los que faltan. De la misma manera, hoy tenemos esperanza, sabiendo que Yeshua fue resucitado entre los muertos y se manifestó en gloria. Ciertamente, el hecho de que él venció a la muerte establece la misma esperanza para aquellos que creen en él. Y de esta manera continuamos avanzando de fe en fe, de emuná en emuná. La ley divina también nos dice que todo primogénito de cada bestia doméstica debía ser entregado a Elohim, ¿sí? Dice: no retendrás lo mejor del primer producto de tus lagares, me darás el primogénito de entre tus hijos, harás lo mismo con tu ganado y tus rebaños, 7 días se quedará con su madre, al 8º día me lo darás. ¿Sí? Esto está en Shemot 22. Entonces era ilegal presentar el primogénito a Elohim en cualquier otro día que no fuera el 8º. ¿Sí? Esa era la ley especificada, era una ley muy importante que establece los tiempos señalados justamente. No debemos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Yahweh, ¿sí? Él lo estableció para mostrarnos el momento de la manifestación de los hijos de Elohim mencionados en Romanín 8. Durante miles de años los hombres han tratado de ser lo suficientemente justos, lo suficientemente santos como para experimentar esta manifestación de su gloria. Realmente lo han deseado muchísimo. Algunos intentaron hacerlo bajo la unción de Pesaj en el Tanaj. Otros lo intentaron en los años posteriores al cumplimiento de Shavuot, durante la era pentecostal, ¿sí? Los hombres se convirtieron en monjes ermitaños, hicieron cosas, ¿no es cierto? Se separaron de la sociedad, hicieron muchas cosas para contemplar a Elohim e intentar perfeccionarse bajo unciones que lamentablemente nunca alcanzarían Sukkot.
Solamente podemos llegar a la plenitud cuando Él lo determina, no cuando nosotros lo determinamos, por mucho que lo ansiemos y lo deseemos verdaderamente. ¿Cuánto bien podrían haber logrado para el reino de Elohim si estos hombres devotos hubieran permanecido realmente en la sociedad, hubieran dado testimonio de Yahshua a los incrédulos? Realmente el bien hubiera sido mayor, ¿sí? Por supuesto hay un momento para salir al desierto y encontrarse con Elohim, no estamos negando esas cosas, ¿sí? Él llama a algunos al desierto para ser entrenados directamente por él, porque es así como lo hizo con Moshe, como lo hizo con tantos. Pero el propósito del desierto tampoco es permanecer ahí para siempre, ¿sí? Sino equiparse, ser equipados y entrenados para volver al antiguo orden donde se necesitan los servicios para los cuales han sido equipados. El primogénito de los animales inmundos. El primogénito de cada bestia doméstica debía ser entregado a Elohim. Sí, la única excepción a esta regla fue en el caso de una bestia inmunda, como dice, donde el primogénito debía ser redimido con un cordero. Por ejemplo, el primogénito de un burro, ¿sí?, no podía ser dado a Elohim en ese estado, y esto nuevamente establece un principio muy importante. Yahweh tampoco aceptará a las personas inmundas. Apartarás para Yahweh todo primer fruto del vientre, todo primerizo macho que de tu ganado será de Yahweh, pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, tienes que romperle el pescuezo, tienes que redimir a todo primogénito varón entre tus hijos, ¿sí? Para las mentalidades superficiales, esta ley solo se aplicaría a los burros, y esto obviamente no es así, ¿no es cierto? ¿Para qué él establecería una ley para los asnos? No tiene mayor sentido. Evidentemente él está tratando de mostrarnos alguna otra cosa. En el pasuk 13 que mencionamos, él aplica también esto a todos los primogénitos de Israel. Entonces está estableciendo una comparación. Él dice primero que todos los primogénitos de los asnos tenían que ser redimidos con un cordero, y por lo tanto todos los primogénitos de Israel tenían que ser redimidos, ¿sí? Entonces estaba llamándolo de burros, de asnos, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos estudiado en el capítulo 7 de esta serie. Y todos necesitaban esta redención, por eso Yahweh instituyó Pesach, ¿sí? Era necesario redimir a las personas con un cordero, porque no podían ser presentados a Elohim en su estado impuro. Debido a Pesach, Israel se convirtió en las ovejas de su pasto, como dice Mismor en el capítulo 100. Sin esta redención habrían sido los burros, ¿no es cierto?, de su corral. Sin embargo, Osea dice: cuando Israel era un joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Israel en efecto fue engendrado por Elohim, pero su madre fue Egipto. Estas cosas ya las estudiamos. Entonces, estos son todos los patrones proféticos que nos hablan acerca de los principios divinos, no solo de cómo nos relacionamos con Yahweh y lo experimentamos a través de la fiesta, sino también en cuestiones acerca de los tiempos. En última instancia, en la manifestación de los hijos de Elohim, los vencedores en entrenamiento pasarán de un nivel pentecostal al nivel de Sukkot en su conocimiento y contacto con Elohim, que es el nivel al que aspiramos todos, ¿no es cierto? Todos esperamos a ir avanzando, ir subiendo de nivel e ir entrando y acercándonos cada vez más hasta llegar al lugar santísimo, ¿sí? Entonces, Shaul habla de esto también como la redención de nuestro cuerpo en Romanín. ¿Por qué nuestro cuerpo necesita ser redimido? Debe ser canjeado, ya que actualmente es todavía un burro sucio, un burro impuro, ciertamente. En sí, los burros no son criaturas malas, ¿sí? No estamos hablando mal de los animales, ¿sí? Son simplemente impuros y han sido señalados de esta manera como para ser parte de una simbología, ¿sí? Los burros pueden ser buenos sirvientes, y la era de Shavuot está destinada a enseñarnos a escuchar y obedecer la voz de Elohim, ¿sí? Para que podamos llegar a ser buenos servidores. Justamente, en ese sentido necesitamos ser buenos burros, de buen servicio, ¿no es cierto? Aún así, nuestra carne actual es inmunda y no puede ser presentada a Elohim como primogénitos sin la redención del cuerpo. Todos estamos ansiando esa redención, ¿no es cierto? Y ese será el punto en el que asumamos plenamente la naturaleza del Cordero. Jicalut en el capítulo 20 nos dice que los vencedores que participan en la primera resurrección serán sacerdotes. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene poder, pero serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él por 1000 años.
El libro de Ibrim nos muestra que este será un sacerdocio Melquisedec, como ya mencionamos, y no será un levítico del antiguo orden. Sin embargo, los fundamentos del Berihad ya se establecen en base a lo antiguo, ¿no es cierto? Así vemos que la consagración del sacerdocio levítico, encontramos ahí un principio básico que se traslada al nuevo sacerdocio. En el capítulo 8 de Vayikra trata de la consagración de los sacerdotes arónicos del servicio levítico, ¿no es cierto? Aquí encontramos que a Aarón y a sus hijos les llevó 7 días completos ser consagrados como sacerdotes. Dice, no saldrán de la entrada de la carpa de reunión por 7 días, hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. Luego, en el 8º día, Elohim prometió manifestar su gloria. En el 8º día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón, toma un becerro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada, sin tacha, y tráelos delante de Yahweh. Y háblales a los israelitas y diles, tomen un chivo para ofrenda por el pecado, un becerro y un carnero, sin tacha, de 1 año para ofrenda quemada, y un buey y un carnero para ofrenda de bienestar para sacrificarlos delante de Yahweh, y una ofrenda de comida mezclada con aceite, porque hoy se les aparecerá Yahweh. Esto está en el capítulo 9 de Vayikra. Aquí entonces tenemos otro de los patrones proféticos, uno de los más importantes de la aparición de Mashiach, ciertamente. Este evento se produce en el 8º día. Nuevamente, otra confirmación más, según la ley de presentación del primogénito de Elohim, como ya vimos. Entonces, continuando en Vayikra, dice, Moshe dijo, esto es lo que Yahweh les ha mandado hacer para que se les aparezca la presencia de Yahweh, ¿sí? Entonces, lo que uno debe hacer para que se le aparezca la gloria de Yahweh son estas cosas, ¿no es cierto? Nos dice que uno de los propósitos principales de la consagración del sacerdocio durante una semana, ¿no es cierto?, es estar en condiciones de ofrecer el tipo de sacrificio que Elohim verdaderamente requiere. Y esto está hablando de ese tiempo que sucederá en la entrada de Sukkot. Esto a su vez va a manifestar la gloria de Elohim al resto de la gente cuando él acepte la ofrenda. Entonces Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para hacer expiación por ti mismo y por el pueblo. Y sacrifica la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como ha mandado Yahweh. La gloria de Elohim aparecerá solo cuando el sacerdocio pueda ofrecer una ofrenda por el pecado, una ofrenda quemada que sea totalmente aceptable para Yahweh, ¿sí? Esto es por eso que Malajiyá en el capítulo 3 dice que él vendrá como un fuego refinador para purificar a los hijos de Leví. Justamente este será el trabajo durante el milenio. Aunque esta declaración, como la ley en sí misma, ¿sí?, viene dentro del contexto del antiguo orden del sacerdocio, obviamente es una declaración que tiene un significado profético. ¿Sí? En el cumplimiento de Sukkot habrá una limpieza del sacerdocio que durará 7 días. ¿Sí? Del patrón de Yahanan que hemos estudiado, Mashiach viene en medio de este tiempo de alguna manera. Él viene en la mitad de la fiesta, dice. Una vez que su sacerdocio Melquisedec haya sido refinado, podrán ofrecer una ofrenda aceptable a Yahweh en el 8º día de Sukkot. Entonces Elohim acepta esta ofrenda por fuego y la gloria de Yahweh se manifestará al mundo. La ofrenda quemada entonces significa una vida completamente dedicada a Yahweh. Si su propósito era encontrar esta aceptación completa a los ojos de Yahweh, eso solamente se logra en la manifestación plena de Mashiach en nuestra carne. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptable en su favor en expiación por él, dice Vayikra en el capítulo 1. La ofrenda quemada debía ser un olor grato a Yahweh, ¿no es cierto? La imagen de las ofrendas de aroma agradable es que Elohim encuentra que la comida en su mesa es deliciosa, está todo perfecto, ¿no es cierto? Esa es la mesa, ese es el banquete que se prepara, ese es el olor y el sabor que él está buscando en nuestro carácter, eso simboliza. Y Yahshua HaMashiach fue el holocausto para nosotros, en el sentido que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no es cierto? Habla de la voluntad totalmente sumisa, ese es el olor grato que Yahweh
quiere y requiere de nosotros también. El sacerdocio debe seguir los pasos de Yahshua y tener la misma voluntad sumisa para ofrecer un holocausto aceptable a Elohim. La ofrenda que los vencedores hacen es su propia voluntad sobre el altar de su corazón, de esta manera, ¿no es cierto? En otras palabras, esta nueva orden de sacerdotes no ofrecerá un holocausto en un altar en Jerusalén, como se afirma por todas partes. No va a ser un carnero verdadero, un cordero verdadero, lo que sea verdadero el que va a ser sacrificado. No vamos a volver a los sacrificios reales. Nosotros ya tenemos ese sacrificio perfecto. Y que los hombres celosos encuentren o no las cenizas de la novilla roja, ¿no es cierto? Como ha sucedido hace no mucho tiempo atrás, no tiene importancia para Elohim. A él ya no le interesan esas sombras, ¿sí? El sacrificio de sangre final ya se ha ofrecido y nadie puede agregar nada, absolutamente nada a ese sacrificio. Este nuevo sacerdocio ofrecerá la única ofrenda quemada que Elohim ha deseado desde el principio, su propia voluntad carnal sobre el altar del corazón, y eso a través de Mashiach. Siempre. Esa es la ofrenda que Elohim aceptará mediante su bautismo de fuego, que transformará completamente a estos sacerdotes y los equipará para gobernar con él y manifestar a Mashiach al resto del mundo. Los sacerdotes consagrados también debían realizar una ofrenda por el pecado juntamente con el holocausto. Si el propósito de la ofrenda por el pecado no era la aceptación, sino la expiación por ese pecado. Sin embargo, la ofrenda por el pecado debía ofrecerse en el mismo lugar que la ofrenda quemada. ¿Sí? Habla del hecho de que Yahshua HaMashiach no solo fue la ofrenda quemada que nos hizo aceptables ante Yahweh, sino que también fue la ofrenda por el pecado que cubrió o expió nuestro pecado, ¿sí? Hizo ambas cosas en el mismo lugar, al mismo tiempo en el madero, ¿sí? Fueron dos obras que a nosotros se nos presentan materialmente en las sombras, separada en dos cosas, pero se realizó una única vez. Cuando los sacerdotes consagrados de la orden de Melquisedec salgan del tabernáculo de Elohim al final de la fiesta de Sukkot, podrán ofrecer una ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada. ¿Qué significa esto? Significa que los sacerdotes vencedores serán corderos sin mancha en ese momento, porque eso es a lo que aspiramos todos en nuestra resurrección y glorificación. Vamos a ser como Yahshua, el cordero sin mancha, no para ser ofrecidos en sacrificio por nadie. Nosotros no somos Mashiach, nosotros no somos la cabeza, somos el cuerpo, y en ese sentido seremos exactamente igual a él. Cuando los sacerdotes Melquisedec ofrezcan la ofrenda por el pecado que es aceptada por el fuego, significará que un nuevo cuerpo de personas ha sido presentado a Elohim, que ha vencido todo pecado por el poder del trabajo de limpieza de Sukkot. En ese momento, como ya sabemos, será a un grupo, a las primicias, pero esto se debe extender justamente a través del trabajo del milenio a todo el resto de la congregación. Eso tiene que alcanzar a todos. Como parte de su cuerpo y teniendo su carácter, van a completar la tarea de poner todas las cosas bajo sus pies, para eso que Yahshua comenzó en su primer venida, ¿sí? Porque él debe reinar hasta que haya sido puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, dice Corintios Malef en el capítulo 15, y esto implica la duración del reino. Ese trabajo no se hará en un día, ¿sí? Como muchos creen, muchos piensan que, bueno, como él dice, vendré, bueno, va a venir y va a hacer todo en un día. No se trata de eso. Esta es la segunda obra de Mashiach, ¿sí? Que ya vimos en el capítulo 17 de esta serie, ¿sí? Donde comprendimos que las dos obras de Mashiach fueron profetizadas y explicadas en la ley con respecto al día de la expiación. Vayikra 16 dice que la primera cabra, recordemos, fue seleccionada para hacer expiación por el pecado, es decir, para cubrir el pecado, ¿sí? La segunda cabra fue seleccionada para quitar el pecado. En la primera obra de Yahshua, él murió en el madero para cubrir nuestro pecado y sentar las bases de la segunda obra, ¿sí? Que sucedería en la fiesta de otoño. En su segunda obra, Mashiach, en nosotros sale del templo, en nuestros cuerpos, que es al desierto, ¿no es cierto? O sea, al mundo, para eliminar nuestro pecado, y esta vez de manera completa. Este trabajo culmina con la fiesta de Sukkot, donde Yahshua viene en medio de la fiesta para perfeccionar su sacerdocio y consagrarlo para un nuevo trabajo que llevará 1000 años, ¿sí? Aun cuando Shavuot equipó a los discípulos para comenzar el trabajo del evangelismo mundial y recuperación de las ovejas perdidas, que esa fue la tarea real y concreta de Shavuot, ciertamente, así también la fiesta de Sukkot equipará a los vencedores de una manera mayor para terminar el trabajo bajo una mayor unción. Ya no será tan necesario salir al mundo, porque sabemos que el mundo
mismo vendrá. Así está escrito. Las naciones vendrán buscando esa salvación, esa cosa que están viendo realmente, ¿no es cierto? Volviendo a Vayikra 9, este sacerdocio consagrado ofrecerá tanto ofrendas quemadas como ofrendas por el pecado, ¿sí? Junto con con todas las otras ofrendas, ¿no es cierto? De manera perfecta, en nombre de la congregación y del resto del mundo, que era lo que tenía que hacer un sacerdote, ¿no es cierto? Así como los sacerdotes en los días de Moshe ofrecieron sacrificio aceptable a Elohim en el octavo día, así también los sacerdotes de Melquisedec van a ofrecer un sacrificio mayor, ¿no es cierto? Uno mayor y mucho mejor a Yahweh en el octavo día de Sukkot. Esta ofrenda será completamente aceptable para Yahweh y él responderá con fuego y manifestará su gloria. Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo y se bajó después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de bienestar. Moshe y Aarón entraron entonces en la carpa de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la presencia de Yahweh se le apareció a todo el pueblo. Salió un fuego de delante de Yahweh y consumió la ofrenda quemada y las partes grasosas sobre el altar. Y todo el mundo lo vio y gritó y cayeron sobre sus rostros. De manera que podemos esperar que haya una manifestación de su gloria de alguna forma que realmente va a impresionar a muchos. Muchas personas ofrecieron holocaustos y ofrendas por el pecado a lo largo de la historia. Todos lo sabemos perfectamente, particularmente en la era del Tanaj, ¿no es cierto? Que era cuando estaba ordenado. Sin embargo, en la mayoría de los casos tenían que traer su propio fuego para quemar la ofrenda, ¿no es cierto? No dudamos que la mayoría de estas ofrendas eran aceptables ante Elohim en algún nivel. Sin embargo, el patrón bíblico muestra que cuando Yahweh acepta una ofrenda por medio de un fuego espontáneo que baja del cielo, significa una ofrenda completamente aceptable a sus ojos. Las personas y los sacerdotes en Vayikra 9 sin duda deben haber quedado muy impresionados con el fuego que cayó en el cielo en ese momento, ¿no es cierto? Que manifestando la gloria de Elohim, porque eso siempre impresiona. Sin embargo, debido a que este era un tipo y sombra temprano, ya sabemos, un patrón de cosas mucho más grandes que debían venir, encontramos que los sacerdotes en ese día no podían retener esta gloria ni siquiera por un día. Encontramos que al día siguiente, Nadab y Abijú, ¿no es cierto? Los hijos de Aarón, permitieron que este fuego de Elohim muriera de la noche a la mañana. Dice en el capítulo 10, ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abijú, trajeron cada uno su incensario, pusieron fuego en él y le pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño. Ellos trajeron fuego de afuera, ¿no es cierto? Que él no les había mandado. Y salió un fuego de Yahweh y los consumió. Así murieron a instancias de Yahweh. Patrones similares son encontrados a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Incluso en la historia de los avivamientos genuinos de la congregación también, que ha habido. A veces el Ruach de Elohim ha sido derramado en algún lugar, pero debido a la debilidad de la carne de los hombres, el fuego espiritual genuino siempre se extingue, siempre se termina apagando, ¿no es cierto? Cuando esto sucede, los hombres invariablemente corren a encender el sacrificio con su propio fuego. Tratan de reavivar ese fuego instantáneamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí, cuando el Ruach se va, la tensión aumenta, ¿no es cierto? Y ya que los hombres parecen pensar que la presencia del Ruach HaKodesh se mide en decibeles, ¿no es cierto? Una cosa así. Si no está, entonces necesitamos traerlo de nuevo y tenemos que levantar las cosas. Este es el equivalente espiritual del sacerdote que enciende el fuego con sus propios fósforos, con su propio fuego, ¿sí? Simpatizamos realmente con las personas que desean mantener un genuino movimiento del Ruach. Todos queremos experimentar su presencia. Es una experiencia maravillosa y realmente es muy comprensible que la gente desee tener nuevamente esa experiencia, pero el problema es que en nuestro estado actual de levadura pentecostal no nos dormimos a pesar de nosotros, de nuestra propia voluntad, a pesar del deseo que podemos tener. Realmente no estamos en condiciones, somos incapaces de cumplir nuestros deberes sacerdotales, de mantener el fuego encendido, ¿sí? La ley dice: un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. Aunque este era un mandato para los sacerdotes levíticos, era una ley de sombras, obviamente, ¿no es cierto? Y no era una ley que pudieran mantener, eso ya lo sabemos. Toda la ley de las sombras eran sombras solamente para pintar el cuadro en general, pero no eran cosas que se pudieran mantener en el ámbito material. Ninguna de las cosas espirituales se puede mantener en plenitud en el ámbito material
hoy como estamos, ¿sí? Con una nueva creación, un nuevo cuerpo y todo el resto de las cosas es otra la situación, pero hoy por hoy con la carne caída, la creación bajo el peso del pecado y todo lo demás, que está todo esperando la redención, no se pueden manifestar en plenitud, no hay forma de continuar hasta el fin. Entonces, aunque este era un mandato para los sacerdotes levíticos, decimos, es una ley de sombra y no podían cumplirla. De esta manera, el fuego de Elohim termina siempre muriendo, si ellos sintieron que tenían que sustituirlo con su propio fuego. Siempre la carne trata de hacer las cosas en su propia fuerza, ¿sí? Durante los siguientes siglos, los sacerdotes hicieron todo lo posible para mantener su fuego extraño ardiendo continuamente a fin de mantener la ley. Pero el fuego no había venido del cielo, y esa es la cosa. Cuando Yahweh hacía descender fuego del cielo, de esa manera ese fuego debía ser guardado para consumir el resto de los sacrificios, ¿sí? No podía ser llevado un nuevo fuego. Sin embargo, en las nuevas construcciones de los templos, el fuego no cayó del cielo, simplemente estaba manteniendo el propio fuego humano encendido. Esta ley no estaba destinada a ser cumplida para ellos y tampoco estaba destinada a durar eternamente, ¿sí? Estaba destinada a un sacerdocio posterior, ¿no es cierto? Esta ley que fuera guardada de una forma perfecta está destinada a un sacerdocio posterior de la orden de Melquisedec, ¿sí? Únicamente en ese momento estas cosas podrán ser guardadas en plenitud, y este sacerdocio se va a entrenar durante la era de Shavuot y después se va a consagrar finalmente. Este sacerdocio también serán los hijos de Yahweh manifestados, nacidos el primer día de Sukkot y circuncidados en el corazón el octavo día, cuando sean presentados a Yahweh sin mancha y sin tacha, ¿no es cierto? Y sin arrugas. Así que este no será el fin del mundo, sino que será un nuevo comienzo. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Dice Carla, creo que estuve a punto de ofrecer fuego extraño, que en algún otro punto lo hice, recién ahora comprendo. Nos ha sucedido a todos en cierta medida. No es para disculparnos, sino para comprender, ¿no es cierto?, que nuestra carne nos gobierna en gran medida. Gracias a ustedes por la presencia. Con este tema, con esta parte, ¿no es cierto?, esta charla encierra en sí, como ya dije, el tema de la cebada, el trigo y las uvas, y nos van a quedar pendientes dos apéndices en los cuales vamos a tratar algunos temas que yo sé que son preguntas que nos van a surgir, nos están surgiendo a todos a respecto a estas cosas, no son de forma directa, pero sí indirecta. Uno va a ser el tema del arrebatamiento y el otro es el tema acerca del mal, que son las últimas dos cosas que vamos a ver. No son directamente, pero sí indirectamente relacionadas. Dice Carla, yo estaba sintiendo que se apagaba algo y creía que él me abandonaba por momentos o cosas así. Todavía no entiendo cómo funciona el Ruach. A medida cuanto más caminamos, más aprendemos a ver que él no se aleja del todo, aunque no lo sintamos siempre en la misma intensidad. A veces él se presenta de forma intensa para que lo sintamos, lo reconozcamos, ¿no es cierto? Pero también hay veces que él se oculta, por así decir, por determinados tiempos y todo, para que aprendamos a confiar en que él de cualquier manera está ahí siempre con nosotros, realmente. Si no hay más preguntas, damos por encerrada la charla. Los espero a todos mañana para la otra serie. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana. Abba siga bendiciéndonos grandemente a todos.